¿Qué es la vida sino un péndulo que oscila incesantemente entre el dolor y el aburrimiento? Esta es la sombría pero ineludible verdad que Arthur Schopenhauer nos legó. No es una mera queja existencial, sino la conclusión lógica de una profunda inmersión en la naturaleza íntima de la realidad. Para comprender el secreto de la paz, debemos primero confrontar la fuente inagotable de nuestro tormento, la voluntad. El mundo, tal como lo percibimos, es solo una representación, un fenómeno, un velo de malla que oculta la esencia cruda y brutal de lo real. Schopenhauer, heredero crítico de Kant, postula que detrás de este mundo de objetos, causas y efectos de espacio y tiempo, reside una fuerza única, ciega e irracional, la voluntad de vivir. Esta voluntad no es una elección consciente ni un deseo psicológico. Es la cosa en sí, la esencia metafísica de todo lo que existe. Es el impulso primordial, la energía cósmica que se manifiesta en la gravedad de una piedra, en el crecimiento de una planta, en la sed insaciable de un animal y de forma más compleja y dolorosa, en el deseo infinito del ser humano. Es una fuerza sin intelecto, sin propósito final, que solo quiere una cosa: querer más. El ser humano, dotado de intelecto, es la manifestación más trágica de esta voluntad. Nuestro intelecto, lejos de ser nuestro amo, es solo un sirviente, una herramienta que la voluntad utiliza para alcanzar sus fines, siempre cambiantes. La voluntad nos impulsa a buscar la supervivencia, la reproducción, el placer, el poder, la riqueza. Y en esta búsqueda incesante encontramos el sufrimiento. El sufrimiento es, por lo tanto, el signo intrínseco de la voluntad. Cada deseo insatisfecho es dolor. Cada deseo satisfecho engendra inmediatamente un nuevo deseo, o peor aún, nos arroja al vacío del aburrimiento. La felicidad, ese espejismo que perseguimos con tanto ahínco, es definida por Schopenhauer de forma puramente negativa. Es solo la ausencia temporal de dolor. Tan pronto como el dolor cesa, la voluntad, insatisfecha con la quietud, inventa nuevos deseos para mantenernos en movimiento, o nos sume en la tediosa vacuidad de la existencia sin propósito. Ejemplo práctico de la voluntad en acción. Consideremos al inversor ambicioso. Su voluntad se manifiesta como un deseo ardiente de acumular riqueza. Inicialmente, su objetivo es alcanzar 1.000.000. La lucha por ese millón es dolorosa, llena de ansiedad, riesgo y privaciones. Una vez que lo logra, la satisfacción es efímera. La voluntad, que no conoce límites, inmediatamente le susurra: ahora 10 millones. El ciclo se repite, pero con una intensidad aún mayor. Si por un momento se detiene y no tiene un nuevo objetivo financiero, cae en el aburrimiento, en la sensación de que su vida carece de significado sin la lucha. Este es el péndulo. El dolor de la lucha por el millón, el aburrimiento del breve momento de quietud y el dolor renovado de la lucha por los 10 millones. La voluntad nunca se sacia. Es un pozo sin fondo. La ilusión de la individualidad. La voluntad es una sola. Lo que llamamos yo o individuo es solo una manifestación fenoménica, una objetivación de esa única voluntad a través del principio de individuación, que es el espacio y el tiempo. Por eso, el sufrimiento de un ser es, en esencia, el sufrimiento de la voluntad en su totalidad. El dolor que siento al perder una inversión es el mismo dolor, en su raíz metafísica, que siente el mendigo al pasar hambre. Esta comprensión es crucial, ya que sienta las bases para la ética de la compasión. Profundizando en el péndulo, dolor versus aburrimiento. Schopenhauer argumenta que la humanidad se divide entre aquellos que sufren por la necesidad y aquellos que sufren por el aburrimiento. El dolor es la manifestación directa de la voluntad insatisfecha.
Es la lucha por la comida, el refugio, la salud. Es la ansiedad del deseo no cumplido, el aburrimiento. Es la manifestación de la voluntad que, habiendo satisfecho temporalmente sus demandas, se encuentra sin un objetivo inmediato. Es el horror vacui de la existencia, la prueba de que la vida en sí misma carece de valor intrínseco más allá de la lucha por existir. El aburrimiento es, de hecho, una forma de sufrimiento más sutil y para Schopenhauer más reveladora de la vacuidad de la existencia. Es el momento en que el intelecto, liberado de la servidumbre inmediata de la voluntad, se da cuenta de la futilidad de todo esfuerzo. La tragedia del amor y la reproducción, incluso el amor, que parece ser la emoción más sublime, es desenmascarado por Schopenhauer como una astucia de la voluntad. El impulso sexual, el genio de la especie, es la manifestación más clara de la voluntad de vivir. Cuando dos personas se enamoran, no es su felicidad individual lo que está en juego, sino el imperativo ciego de la voluntad de crear la próxima generación. La pasión intensa es sólo el señuelo que la voluntad utiliza para asegurar la propagación de la especie. Una vez que el objetivo reproductivo se cumple, la pasión a menudo se desvanece, dejando atrás la desilusión y el reconocimiento de que fueron meros instrumentos de una fuerza superior e impersonal. Reflexión. Adicional. La perspectiva histórica. La historia de la humanidad, vista a través de los ojos de Schopenhauer, no es una narrativa de progreso moral o intelectual, sino una serie interminable de manifestaciones de la misma voluntad ciega. Las guerras, las revoluciones, las intrigas políticas, todo es el resultado de la voluntad, objetivándose en diferentes grados, luchando contra sí misma en la forma de individuos y naciones. La historia es un sueño pesado y confuso de la humanidad, un ciclo de dolor que se repite sin cesar. El desafío de la conciencia. Nuestra conciencia, nuestro intelecto, es el único elemento que nos permite, por un breve instante, elevarnos por encima de la voluntad. Es el punto de inflexión. Si la voluntad es la esencia, el intelecto es la posibilidad de la redención. Pero esta redención no se encuentra en la acción, sino en la negación. La primera vía de escape, la contemplación estética. Si la voluntad es la fuente de nuestro sufrimiento, la primera vía de escape, el primer respiro que el intelecto puede tomar de su servidumbre, se encuentra en la contemplación estética, en el arte. Schopenhauer ve el arte como un oasis, un momento de quietud en el incesante torrente del querer. Cuando contemplamos una obra de arte o la belleza de la naturaleza, por un instante dejamos de ver el objeto como algo que nos sirve, que deseamos o que tememos. Dejamos de verlo bajo las categorías de la razón suficiente. En ese momento, el intelecto se libera de su función de ser un mero instrumento de la voluntad. Nos convertimos en un sujeto puro del conocimiento, un ojo del mundo desinteresado. Lo que el arte nos revela no es el objeto individual y transitorio, sino la idea platónica de ese objeto. Las ideas platónicas son las objetivaciones inmediatas e inmutables de la voluntad en sus diferentes grados. Por ejemplo, al contemplar una escultura griega, no vemos solo un cuerpo de mármol, sino la idea de la belleza humana, la forma esencial que la voluntad ha tomado en ese grado de objetivación. La jerarquía de las artes. Schopenhauer establece una jerarquía de las artes basada en el grado de objetivación de la voluntad que cada una representa. Arquitectura e hidráulica objetivan los grados más bajos de la voluntad. Escultura y pintura objetivan la idea del cuerpo humano y la belleza orgánica. Poesía y literatura objetivan la idea del carácter humano, sus pasiones y luchas. Música. Esta es la excepción sublime.
La música no es una copia de las ideas, sino una copia directa de la voluntad misma. Es el lenguaje metafísico por excelencia, que expresa la esencia del querer, el dolor, la alegría y la melancolía, sin pasar por el filtro de las ideas. Por eso, la música tiene un poder tan profundo y universal. El efecto sedante del arte. El valor del arte reside en su capacidad de suspender el principio de razón suficiente, de detener el tiempo y el deseo. Es una tregua en la guerra de la voluntad. Mientras estamos inmersos en la sinfonía de Beethoven o en la contemplación de un paisaje de Turner, el yo individual, con sus preocupaciones y anhelos, se disuelve. Experimentamos una alegría metafísica, no porque hayamos satisfecho un deseo, sino porque hemos escapado, aunque sea por un breve lapso, de la tiranía del deseo. Ejemplo práctico de la contemplación estética. Imaginemos a un empresario abrumado por la presión de los negocios. Entra en un museo y se detiene frente a un cuadro de un paisaje sereno. Por un momento, su mente deja de calcular ganancias y pérdidas. No piensa en cómo podría comprar ese cuadro o en qué le recuerda. Simplemente se absorbe en la forma, el color, la luz. En ese instante, él no es el empresario, sino el sujeto puro del conocimiento. La voluntad se silencia y el sufrimiento cesa. Es un momento de pura objetividad, donde el mundo es visto como representación, no como un campo de batalla para el deseo. Sin embargo, Schopenhauer es pesimista sobre la permanencia de esta vía. El éxtasis estético es fugaz. Tan pronto como la contemplación termina, la voluntad, como un resorte comprimido, nos arrastra de vuelta a la realidad del querer y del sufrir. El arte es un analgésico, no una cura. Para la cura radical debemos avanzar a la ética, la profundización de la voluntad, de la idea a la materia. Para entender la transición del arte a la ética, es vital comprender cómo la voluntad se objetiva en el mundo. La voluntad es una, pero se manifiesta en grados jerárquicos. Grado de objetivación, manifestación, esfera de estudio, grados inferiores, fuerzas generales de la naturaleza, física, química, grados medios, naturaleza inorgánica y orgánica, biología, geología, grados superiores, el ser humano, ética, psicología. El sufrimiento aumenta a medida que la voluntad se objetiva en grados superiores. En una piedra, la voluntad se manifiesta como gravedad, sin dolor. En un animal, se manifiesta como instinto con dolor limitado. En el ser humano, con el intelecto desarrollado, la voluntad se manifiesta como deseo consciente, ambición, miedo a la muerte y la capacidad de sufrir por el pasado y el futuro. Nuestro intelecto amplifica el sufrimiento, haciéndonos conscientes de la futilidad de la lucha. El velo de Maya y el principio de individuación. El mundo de la representación, el velo de Maya, es lo que nos hace ver a nosotros mismos como seres separados. El principio de individuación es la herramienta que la voluntad utiliza para fragmentarse en miles de millones de individuos que luchan entre sí. Esta lucha es la manifestación de la voluntad luchando contra sí misma. El egoísmo es la consecuencia directa de esta ilusión. El individuo, creyendo ser totalmente separado, busca su propio bienestar a expensas de los demás. La ética de Schopenhauer comienza con el desgarro de este velo. La segunda vía de escape, la ética de la compasión. Si el arte ofrece una tregua temporal, la ética de la compasión ofrece un camino moral hacia la negación de la voluntad. El egoísmo, como vimos, es la afirmación de la voluntad individual. La creencia en la separación radical de mi yo y el tú. La compasión, por otro lado, es el fenómeno moral fundamental, el acto de rasgar el velo de Maya. La compasión es la experiencia inmediata de que el sufrimiento del otro es, en esencia, mi propio sufrimiento.
Es el reconocimiento intuitivo de que detrás de la multiplicidad de los fenómenos, la voluntad que sufre en el otro es la misma voluntad que sufre en mí. Es la negación práctica del principium individuationis, la compasión como fundamento de la moral. Schopenhauer rechaza las éticas basadas en el deber o en la utilidad. Para él, la moralidad no es una construcción racional, sino un hecho empírico que se manifiesta en la compasión. Justicia. Es el grado más bajo de la moralidad. Consiste en no causar dolor al otro, en reconocer sus derechos. Es la negación del egoísmo en la acción, bondad o caridad. Es el grado más alto. Consiste en ayudar activamente al otro, en tomar su sufrimiento como propio. Es la afirmación de la unidad metafísica de todos los seres. Ejemplo práctico de la compasión. Pensemos en el millonario que dona una parte sustancial de su fortuna a una causa benéfica. No lo hace por la promesa de una recompensa celestial, ni por la presión social, sino por un impulso genuino de aliviar el sufrimiento ajeno. En ese acto, él está negando su propia voluntad y afirmando la voluntad del otro. Es un momento de liberación moral, donde el individuo trasciende su egoísmo y se identifica con la esencia sufriente del mundo. La compasión, sin embargo, no elimina el sufrimiento del mundo, sino que lo comparte. Es un paso crucial, pero no el final. Nos lleva a una vida de servicio y renuncia, pero el péndulo del dolor y el aburrimiento sigue oscilando en el universo. La liberación total requiere un paso más radical. La tercera vía de escape, el ascetismo. La culminación de la filosofía de Schopenhauer es la negación de la voluntad de vivir, lo que él llama ascetismo. Esta no es una negación teórica, sino una negación práctica, una inversión total de la afirmación de la voluntad. El asceta es aquel que, habiendo comprendido la naturaleza ilusoria y dolorosa de la voluntad, decide romper la cadena del querer. Los pasos del ascetismo: castidad voluntaria, la negación del impulso sexual, la manifestación más directa de la voluntad de vivir y de perpetuar el ciclo del sufrimiento. Pobreza voluntaria, la renuncia a la propiedad y a la comodidad, negando la voluntad en su manifestación como codicia y apego material. Ayuno y mortificación, la negación de la voluntad en su manifestación como necesidad corporal, buscando debilitar el cuerpo para que el intelecto pueda dominar. Quietismo, el estado de paz profunda que resulta de la anulación de todo querer. Es el nirvana de las religiones orientales, un estado de nada para la voluntad, pero de todo para el conocimiento. El salto metafísico, el asceta, al negar la voluntad en sí mismo, está negando el mundo entero, ya que el mundo es sólo la objetivación de esa voluntad. Cuando el asceta muere, el mundo, tal como lo conocemos, muere con él. Schopenhauer describe este estado final como un silencio y una nada para la voluntad, pero insiste en que no es la nada absoluta, sino algo que está más allá de nuestra comprensión conceptual, un estado de paz duradera que es la única felicidad real. La influencia oriental. Es imposible discutir el ascetismo de Schopenhauer sin mencionar su profunda deuda con el budismo y el Vedanta, la noción de la voluntad como un impulso ciego que causa sufrimiento. La ilusión de la individualidad y el camino de la renuncia son paralelos directos a las enseñanzas orientales. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en integrar estas ideas, argumentando que la verdad filosófica se encuentra en la convergencia de las grandes tradiciones. El carácter inmutable. Schopenhauer sostiene que el carácter de un individuo es inmutable, una manifestación fija de la voluntad. No podemos cambiar nuestra esencia, pero podemos cambiar nuestro conocimiento de esa esencia.
El camino de la liberación no es un cambio de carácter, sino un cambio de conocimiento que lleva a la negación de la voluntad. El asceta no se convierte en una persona diferente, simplemente utiliza su intelecto para dejar de querer lo que su carácter le impulsa a querer. Reflexión sobre la muerte. La muerte, para Schopenhauer, no es el fin absoluto. El fenómeno individual muere, pero la voluntad, la esencia metafísica, es imperecedera. Es la misma voluntad que se manifiesta en el próximo ser vivo. El miedo a la muerte es, de nuevo, una astucia de la voluntad para asegurar la supervivencia del fenómeno. El asceta, al negar la voluntad de vivir, ya ha trascendido el miedo a la muerte, pues ha negado aquello que teme morir. El intelecto y sus cadenas. El principio de razón suficiente para Schopenhauer. El intelecto, la herramienta que utilizamos para navegar por el mundo de la representación, no es un faro de libertad, sino una cadena que nos ata a la voluntad. Esta cadena se llama el principio de razón suficiente, la ley fundamental de nuestro conocimiento. Es la forma en que el intelecto organiza el caos de la experiencia, exigiendo una razón, una causa, un fundamento para todo. El principio de razón suficiente tiene 4 raíces, o formas, que rigen diferentes aspectos de la representación. La razón suficiente del devenir rige los cambios en el mundo físico. Es la ley de la causalidad. Todo efecto tiene una causa, y esta cadena de causas y efectos es infinita. La voluntad se manifiesta aquí como la fuerza que impulsa esta cadena. Ejemplo, la voluntad de la planta se manifiesta en la causa y efecto de la fotosíntesis, el crecimiento y la reproducción. En el ser humano, la voluntad se manifiesta en la cadena de motivos que llevan a una acción. La razón suficiente del conocer rige los juicios y las verdades abstractas. Es la ley de la lógica. Una proposición es verdadera solo si tiene una razón suficiente. Esta es la esfera de la ciencia y la filosofía racional. Ejemplo, el intelecto busca la razón de por qué el mercado de valores subió y la encuentra en la lógica de los datos económicos. Pero esta razón es superficial. La causa última es siempre la voluntad. La razón suficiente del ser rige las relaciones de espacio y tiempo. Es la ley de la matemática. Las partes de un objeto en el espacio y los momentos de un evento en el tiempo están relacionados de manera necesaria. Ejemplo, la geometría y la aritmética nos muestran las relaciones inmutables de la representación, pero no pueden penetrar la voluntad. La razón suficiente del actuar rige las acciones humanas. Es la ley de la motivación. Toda acción tiene un motivo. Ejemplo, un hombre trabaja arduamente porque desea riqueza. El motivo es la causa, pero la causa última de la acción es la voluntad que se manifiesta como el deseo de riqueza. El intelecto, al estar intrínsecamente ligado a estas 4 formas, está condenado a buscar siempre una razón, un porqué, un para qué. Pero la voluntad, la cosa en sí, es sin razón, sin porqué, sin para qué. Es un impulso ciego. El intelecto, al intentar racionalizar la voluntad, solo puede crear un mundo de ilusiones y sufrimiento. La búsqueda de un sentido de la vida es para Schopenhauer la manifestación más patética de un intelecto que no puede aceptar la irracionalidad de su amo, el genio y la locura. Rupturas del principio. La vida ordinaria está totalmente inmersa en el principio de razón suficiente. Sin embargo, Schopenhauer identifica 2 estados excepcionales donde este principio se rompe, aunque de maneras opuestas: el genio y la locura. El genio. El genio es aquel individuo cuyo intelecto, por un exceso de fuerza, se libera temporalmente de la servidumbre de la voluntad y del principio de razón suficiente. El genio,
No ve las cosas en sus relaciones causales o utilitarias, sino que las capta como ideas platónicas. Visión desinteresada. El genio es capaz de la pura contemplación estética de la que hablamos antes, pero de forma sostenida y profunda. El artista genio no pinta un retrato para ganar dinero, sino para capturar la idea de la humanidad. Conocimiento puro. El genio vive en un estado de conocimiento puro, donde el mundo es visto como un espectáculo, no como un campo de batalla. Esta es la fuente de su creatividad y de su melancolía, pues al ver la idea, también ve la futilidad de la existencia fenoménica, sufrimiento del genio. El genio sufre más que el hombre común. Su intelecto, al ser más poderoso, es más consciente de la tiranía de la voluntad y de la miseria del mundo. Su vida es a menudo una tragedia de incomprensión y aislamiento. La locura. La locura es una ruptura del principio de razón suficiente, pero de forma patológica. El loco pierde la conexión causal de sus recuerdos y de su presente. Falla de la memoria. La locura no es una pérdida de la razón, en el sentido lógico, sino una pérdida de la memoria coherente. El intelecto, incapaz de soportar un dolor o un evento traumático insoportable, se ve obligado a crear lagunas en la cadena de la causalidad. Reconstrucción ilusoria. El loco reconstruye su pasado y su presente sobre una base ilusoria para protegerse del conocimiento insoportable. Vive en un mundo donde las leyes de causa y efecto y la identidad personal a lo largo del tiempo han sido violadas. Manifestación de la voluntad. La locura es, en última instancia, una manifestación extrema de la voluntad de vivir, que se niega a aceptar una realidad que la aniquilaría. Prefiere la ilusión a la aniquilación. La voluntad en la era digital. Ejemplos modernos. Schopenhauer, aunque vivió en el siglo XIX, describió con precisión la dinámica de la voluntad que domina la vida moderna. La tecnología, lejos de liberarnos, se ha convertido en la herramienta más sofisticada de la voluntad para mantenernos en el ciclo del deseo y el aburrimiento. El péndulo en las redes sociales. Dolor. La voluntad se manifiesta como el deseo insaciable de validación, de likes, de seguidores. La ansiedad de la publicación, la espera de la notificación, el miedo a ser irrelevante. Satisfacción. Fugaz. El like llega. La satisfacción es instantánea, pero dura un segundo. Aburrimiento. Inmediatamente después, el intelecto, sin un nuevo estímulo, cae en el vacío del scroll infinito, buscando el próximo like, el próximo deseo. El aburrimiento se convierte en la necesidad de estar constantemente estimulado, una prueba de que la vida interior ha sido vaciada por la tiranía de la voluntad externa. El consumismo y la ilusión de la novedad. La voluntad se manifiesta como el deseo de poseer el smartphone más nuevo, el coche más rápido, la ropa de moda. La industria del consumo se basa en la ley de Schopenhauer. La satisfacción es fugaz. El objeto deseado se convierte en objeto poseído y el deseo se transfiere inmediatamente al próximo objeto. El aburrimiento de la posesión impulsa el nuevo deseo. El ciclo es la afirmación económica de la voluntad, el amor romántico como trampa biológica. En la era de las aplicaciones de citas, la voluntad se manifiesta de forma más cruda. La búsqueda interminable del match perfecto es la búsqueda del individuo que mejor perpetúe la especie, disfrazada de búsqueda de la felicidad personal. La desilusión postromántica es el momento en que el intelecto se da cuenta de que fue utilizado como un medio por el genio de la especie. La voluntad se satisface con la posibilidad reproductiva y el individuo queda con el vacío de la relación que no era sobre él, sino sobre la especie. La música, el corazón metafísico del mundo. La música ocupa un lugar único en la metafísica de Schopenhauer.
Si todas las demás artes son copias de las ideas, la música es la copia directa de la voluntad misma. Es la voluntad en su estado más puro, no mediada por el mundo de la representación. Analogía estructural. La estructura de la música es un análogo directo de la estructura del mundo. Bajo. Representa la voluntad en su grado más bajo, la materia inorgánica, la masa bruta del mundo. Melodía. Representa el intelecto, la conciencia, el individuo que se eleva y se esfuerza, con sus caídas y ascensos, sus alegrías y dolores. Voces intermedias. Representan los diferentes grados de objetivación de la voluntad, desde la naturaleza hasta el ser vivo. El lenguaje universal. La música no habla de conceptos, sino de sentimientos. Expresa la esencia de la alegría, la tristeza, el anhelo, la desesperación, sin necesidad de palabras o imágenes. Por eso es universalmente comprensible. Consuelo supremo. La música ofrece el consuelo más profundo porque nos revela la naturaleza íntima de nuestro sufrimiento. Al escuchar una melodía melancólica, no solo sentimos tristeza, sino que conocemos la tristeza como una manifestación de la voluntad universal. Este conocimiento es un acto de liberación. Nos damos cuenta de que nuestro dolor no es solo nuestro, sino el dolor del mundo. La negación de la voluntad en la práctica cotidiana. El ascetismo radical de Schopenhauer, aunque filosóficamente coherente, es difícil de practicar para el hombre común. Sin embargo, el camino de la negación de la voluntad puede manifestarse en actos cotidianos de autodisciplina y desapego. La disciplina del intelecto. Usar el intelecto no para servir a la voluntad, sino para observarla. La meditación, la filosofía, el estudio desinteresado son actos de negación. El desapego material. Practicar la moderación en el consumo. Cada vez que negamos un deseo de compra innecesario, estamos negando la voluntad en su manifestación como codicia. La compasión activa. No solo sentir lástima, sino actuar. Cada acto de bondad desinteresada es un desgarro del velo de malla, una afirmación de la unidad metafísica. Conclusión. El secreto olvidado. El secreto para superar el miedo y el sufrimiento no es la búsqueda de la felicidad, sino el conocimiento de la voluntad. La felicidad es una quimera. La paz es la única realidad duradera. Esta paz se encuentra en la quietud que resulta de la negación. El arte nos da una visión momentánea de la paz. La compasión nos da una acción moral que niega el egoísmo. El ascetismo nos da a la negación radical de la voluntad de vivir. El mundo es un infierno y la única forma de escapar es a través de la puerta que el propio Schopenhauer nos mostró, la puerta del no querer. Es un camino difícil, melancólico, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. El legado de Kant. La raíz del pensamiento de Schopenhauer. Para apreciar plenamente la radicalidad de Schopenhauer, debemos entender su punto de partida, la filosofía trascendental de Immanuel Kant. Schopenhauer se considera el único heredero legítimo de Kant, pero también su corrector más audaz. Kant había dividido la realidad en dos esferas: el fenómeno, el mundo, tal como aparece a nuestra conciencia, organizado por las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Este es el mundo que podemos conocer científicamente. El noúmeno, la realidad subyacente, el objeto tal como es en sí mismo, independiente de nuestra percepción. Kant declaró que el noúmeno es incognoscible, una frontera que la razón humana no puede cruzar. Schopenhauer acepta la división, pero da el paso que Kant se negó a dar. Identifica la cosa en sí. Para Schopenhauer, la cosa en sí no es una entidad abstracta e incognoscible, sino algo que experimentamos directamente en nuestro interior, la voluntad.
Cuando observo mi cuerpo, lo veo como fenómeno, un objeto en el espacio, pero cuando experimento mi cuerpo desde dentro, siento el impulso de mis deseos, el dolor de mis heridas, la fuerza de mis pasiones. Esta experiencia interna, esta fuerza ciega que me impulsa a actuar, es la voluntad. Mi cuerpo es la objetivación de mi voluntad. Y por analogía, Schopenhauer concluye que la esencia de todo el universo, desde la piedra hasta la estrella, es esa misma voluntad. La tragedia de la filosofía post-kantiana. Schopenhauer critica a sus contemporáneos por haber traicionado el legado de Kant, intentando hacer del noumeno algo racional y cognoscible. Para Schopenhauer, esta racionalización es una evasión. La verdad es que la esencia del universo es irracional, un impulso ciego. La filosofía debe ser honesta y reconocer esta verdad, por muy dolorosa que sea. Schopenhauer y Nietzsche. La voluntad de vivir versus la voluntad de poder. La influencia de Schopenhauer en la filosofía posterior es inmensa, siendo Friedrich Nietzsche su discípulo más famoso y finalmente su crítico más feroz. La relación entre sus conceptos de voluntad es fundamental para entender la modernidad. Concepto: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, voluntad central, voluntad de vivir, voluntad de poder, naturaleza, impulso ciego, irracional, fuente de sufrimiento y perpetuación, impulso de crecimiento, superación, autoafirmación y dominio, objetivo, sobrevivencia y reproducción de la especie, expansión de la propia fuerza y superación de la propia naturaleza, solución al sufrimiento, negación de la voluntad, afirmación total de la vida e incluso del sufrimiento, visión de la vida, pesimismo, la vida es esencialmente dolor, perspectivismo y vitalismo, la vida es un valor en sí mismo. Nietzsche admiró profundamente a Schopenhauer por su honestidad al reconocer la irracionalidad de la voluntad. Sin embargo, Nietzsche vio la solución de Schopenhauer como una forma de nihilismo pasivo, una debilidad. Para Nietzsche, si la voluntad es la esencia, la respuesta no es negarla, sino afirmarla en su forma más poderosa, la voluntad de poder. El sufrimiento no debe ser evitado, sino utilizado como un catalizador para el crecimiento y la superación. La diferencia crucial. Schopenhauer busca la paz a través de la quietud. Nietzsche busca la grandeza a través del conflicto. El roteiro, al seguir el tono de Schopenhauer, debe enfatizar que la paz es la única felicidad real y que la búsqueda de la grandeza es solo otra manifestación de la voluntad que perpetúa el ciclo del dolor. Ejemplos históricos y literarios de la negación de la voluntad. Para ilustrar las vías de escape, podemos recurrir a figuras que, conscientemente o no, vivieron la filosofía de Schopenhauer. El asceta histórico, Buda y los santos cristianos. Schopenhauer vio en el Buda la encarnación de su filosofía. El Buda, al renunciar a su reino, a su familia y a sus deseos, y al buscar la iluminación a través de la negación del apego, es el arquetipo del asceta. El nirvana budista es el equivalente conceptual de la negación de la voluntad. Los santos y místicos cristianos que abrazaron la pobreza, la castidad y la mortificación son vistos por Schopenhauer no como seguidores de un dogma, sino como individuos que, por una intuición profunda, llegaron a la misma verdad metafísica. La única forma de paz es la renuncia al querer. El artista genial, Beethoven y Shakespeare. Beethoven. Schopenhauer consideraba su música como la más sublime, la que más directamente expresaba la voluntad. Las sinfonías de Beethoven, con sus luchas, sus triunfos y sus profundas melancolías, son el sonido del universo queriendo y sufriendo. El oyente,
Al sumergirse en esta música, se libera de su propia voluntad individual y se identifica con la voluntad universal. Shakespeare. Sus tragedias, como Hamlet o El Rey Lear, son la objetivación de la idea del carácter humano en su lucha contra la voluntad. El genio de Shakespeare no está en la trama, sino en la forma en que revela la esencia de las pasiones humanas, mostrando cómo la voluntad, a través del egoísmo y el deseo, conduce inevitablemente a la catástrofe. El compasivo, el médico y el filántropo anónimo, el médico que trabaja en zonas de guerra, o el filántropo que dona anónimamente su tiempo y recursos sin buscar reconocimiento, son ejemplos de la compasión pura. Su acción no está motivada por el deseo de fama o recompensa, sino por el simple e intuitivo reconocimiento del sufrimiento ajeno como propio. Es un acto de justicia metafísica, la muerte y la inmortalidad de la voluntad. El miedo a la muerte es el último y más fuerte baluarte de la voluntad de vivir. Schopenhauer ofrece una visión de la muerte que, aunque no es reconfortante en el sentido tradicional, es profundamente coherente con su metafísica. La muerte del fenómeno. El individuo, el fenómeno, la representación muere. El cuerpo se desintegra y el intelecto, que es una función del cerebro, cesa. La inmortalidad de la voluntad. La voluntad, la cosa en sí, es atemporal e indestructible. Es la misma fuerza que se manifestará en el próximo ser vivo. La muerte es sólo el fin de una manifestación, no el fin de la esencia. La consolidación del carácter. La vida de un individuo es la objetivación de su carácter, que es una manifestación fija de la voluntad. Al morir, el carácter se consolida y se une al flujo eterno de la voluntad. El consuelo de Schopenhauer no es la inmortalidad personal, sino la inmortalidad metafísica. Al morir, volvemos a la fuente, al útero de la voluntad, de donde surgiremos en nuevas formas. El asceta, al negar la voluntad, no teme a la muerte, pues ya ha negado la vida. Su muerte es la liberación final de la cadena de la causalidad. El secreto olvidado. Un llamado a la quietud. El secreto para superar el miedo y el sufrimiento que el mundo moderno ha olvidado en su frenética búsqueda de la satisfacción es la quietud. No busques la felicidad. Es una ilusión negativa. Busca la ausencia de dolor. Es la única meta alcanzable. Observa la voluntad, no la sigas ciegamente. Practica la compasión, rompe el velo de la individualidad. Cultiva el arte, busca la tregua estética, acepta la renuncia. El ascetismo no es la negación de la vida, sino la negación del querer vivir en el sentido egoísta y doloroso. La vida es corta, pero el sufrimiento es largo. La única forma de ganar es dejar de jugar el juego de la voluntad. En el silencio del deseo, en la quietud de la renuncia, se encuentra la única paz duradera. Este es el legado de Schopenhauer, el filósofo que nos enseñó que la única victoria es la retirada, el pesimismo de Schopenhauer. Una distinción necesaria. Es crucial distinguir el pesimismo filosófico de Schopenhauer de la simple melancolía o la depresión clínica. El pesimismo de Schopenhauer no es una actitud emocional, sino una conclusión metafísica derivada de la observación de la naturaleza de la voluntad. Pesimismo metafísico. La esencia del universo es ciega, irracional y, por lo tanto, la fuente inagotable de sufrimiento. El mundo, como objetivación de esta voluntad, es el peor de los mundos posibles que podría existir, en el sentido de que cualquier mundo ligeramente peor no podría subsistir. Pesimismo. Práctico. La vida humana, dominada por el péndulo del dolor y el aburrimiento, está marcada por la futilidad. La felicidad es una ilusión, y la única sabiduría reside en la resignación y la negación. Ejemplo práctico de la futilidad de la lucha.
Consideremos al emprendedor serial que lanza una empresa tras otra. Cada nuevo proyecto es una manifestación de la voluntad de poder, de la necesidad de afirmar su existencia a través del éxito. La lucha, el proceso de construir la empresa está lleno de ansiedad, noches sin dormir y el miedo constante al fracaso. La voluntad se manifiesta como estrés y ambición. El éxito. La empresa se vende por una suma considerable. La satisfacción dura unos meses. El intelecto le dice, lo lograste, ahora puedes descansar. El aburrimiento. La voluntad sin un objeto inmediato se revuelve. El emprendedor se siente vacío, sin propósito. La riqueza no trae la paz, sino el aburrimiento, que es un sufrimiento más sutil. El nuevo ciclo. La voluntad exige un nuevo proyecto, una nueva lucha, un nuevo objeto de deseo. El emprendedor lanza otra empresa, repitiendo el ciclo. Schopenhauer diría que este emprendedor es un esclavo de la voluntad. Su intelecto, en lugar de liberarlo, se ha convertido en un sofisticado motor para la máquina del deseo. La única forma de romper este ciclo no es buscar un proyecto más grande, sino detener la búsqueda. La sabiduría de la resignación. La filosofía de Schopenhauer no es un llamado a la desesperación, sino a una forma de eudaimonía negativa. Si la felicidad es imposible, la meta debe ser la ausencia de infelicidad. No busques el placer. El placer es solo la cesación del dolor. Buscarlo directamente es una trampa. Busca la quietud. La verdadera sabiduría reside en reducir las demandas de la voluntad, en cultivar la ataraxia a través del conocimiento. La riqueza interior. El hombre sabio es aquel que ha aprendido a depender de sí mismo, de su intelecto, para encontrar consuelo en la contemplación, en el arte, en la filosofía. La riqueza exterior es un señuelo que solo alimenta la voluntad. El valor de la soledad. La soledad es un tema recurrente en Schopenhauer. El hombre común teme la soledad porque, al estar solo, se enfrenta a su propia voluntad y al vacío de su existencia. Necesita la compañía, el ruido, la distracción para escapar de sí mismo. El hombre sabio, por otro lado, ama la soledad. Es en la soledad donde el intelecto puede liberarse de la servidumbre de la voluntad y de las demandas de la sociedad. Es el lugar de la contemplación, donde se puede rasgar el velo de malla y ver el mundo como representación. La influencia en la psicología moderna. Aunque Schopenhauer no fue un psicólogo en el sentido moderno, sus ideas prefiguraron gran parte de la psicología del siglo XX. Freud y el inconsciente. La voluntad de Schopenhauer es un precursor directo del inconsciente de Freud. Ambos son fuerzas irracionales, primarias, que dirigen el comportamiento humano y que el intelecto lucha por controlar. Existencialismo. El énfasis en el sufrimiento, el aburrimiento, la futilidad de la existencia y la necesidad de una elección radical influyó profundamente en los existencialistas, aunque les tengan rejeitado a solución de Schopenhauer. El último acto de la voluntad, la muerte como liberación. La muerte es el momento en que la voluntad individual se disuelve en la voluntad universal. Para el hombre que afirma la voluntad, la muerte es el terror absoluto, el fin de todo. Para el asceta es la liberación final. La muerte como despertar. Schopenhauer compara la vida con un sueño. La muerte es el despertar de ese sueño. El individuo que ha negado la voluntad se da cuenta de que su existencia individual era solo una ilusión, un breve sueño de la voluntad universal. El silencio. El estado final de la asceta es el silencio. No es la aniquilación, sino la cesación del querer, del dolor, del aburrimiento. Es la paz que supera todo entendimiento. El secreto para superar el miedo es, en última instancia, dejar de querer. Dejar de querer la vida,
dejar de querer la felicidad, dejar de querer el éxito. Solo entonces, cuando la voluntad se silencia, el miedo se desvanece. La práctica diaria de la negación. Vivir con Schopenhauer. La filosofía de Schopenhauer, a pesar de su pesimismo metafísico, no es una invitación a la inacción, sino un llamado a una forma de vida más consciente y menos dolorosa. La negación de la voluntad no es un evento único, sino una práctica diaria, una disciplina del intelecto sobre el impulso ciego. La observación del deseo. El primer paso práctico es la autoobservación. Debemos usar nuestro intelecto, no para satisfacer la voluntad, sino para verla en acción. Cada vez que surge un deseo, debemos detenernos y etiquetarlo. Esto es la voluntad manifestándose. Ejemplo práctico. Estás navegando en línea y ves un artículo que necesitas. En lugar de comprarlo impulsivamente, detente. Pregúntate, ¿este deseo viene de una necesidad real o de la voluntad que busca un nuevo objeto para evitar el aburrimiento? Al observar el deseo sin actuar sobre él, se crea una pequeña brecha, un momento de libertad. En esa brecha, la voluntad se debilita. El cultivo de la quietud. El aburrimiento es el momento en que la voluntad, temporalmente sin objeto, nos empuja a buscar distracción. La sociedad moderna nos ha enseñado a temer el aburrimiento. Schopenhauer nos enseña a abrazarlo. Ejemplo práctico. En lugar de llenar cada momento de silencio con el teléfono, la música o la televisión, permite que el aburrimiento se instale. En esa quietud, el intelecto puede liberarse de la servidumbre. El aburrimiento es la prueba de que la voluntad está inactiva. Es una oportunidad para la contemplación. La ética de la dieta intelectual. La vía estética es el refugio más accesible. El intelecto debe ser alimentado con aquello que lo libera de la voluntad. Lectura desinteresada. Leer filosofía, historia o literatura, no para obtener un beneficio práctico, sino por el puro placer del conocimiento. Música pura. Escuchar música sin letras, sin imágenes, permitiendo que la voluntad se exprese en la forma más abstracta, sin arrastrarnos a deseos concretos. La práctica de la compasión. La compasión es el acto más radical de negación de la voluntad. Es la única acción que no está motivada por el egoísmo. El reconocimiento de la unidad. Cuando vemos el sufrimiento de otro, debemos recordarnos: esa es la misma voluntad que sufre en mí. Este reconocimiento intuitivo es el fundamento de la moralidad. El acto desinteresado. Realizar un acto de bondad sin esperar reconocimiento, recompensa o incluso gratitud. En ese momento, el principium individuationis se suspende y experimentamos la unidad metafísica, la aceptación de la necesidad. Aunque Nietzsche popularizó el amor fati, Schopenhauer también aboga por una forma de aceptación. No es la afirmación gozosa de Nietzsche, sino la resignación lúcida. Aceptar el carácter. Aceptar que nuestro carácter es inmutable y que la voluntad nos impulsará a cometer los mismos errores. La sabiduría no está en cambiar el carácter, sino en conocerlo, y a través de ese conocimiento, negarle el poder de la acción. Aceptar el sufrimiento. Aceptar que el sufrimiento es intrínseco a la existencia. Al dejar de luchar contra el dolor como si fuera un accidente y al reconocerlo como la esencia de la vida, el dolor pierde su aguijón. El secreto para superar el miedo y el sufrimiento no es una fórmula mágica, sino una transformación de la perspectiva. Es el lento y doloroso proceso de convertir el intelecto de un esclavo de la voluntad en un observador desinteresado de la realidad. Solo al dejar de querer podemos finalmente encontrar la paz.